Muchas gracias. Ahora damos inicio a la conferencia paralela. En esta oportunidad tendremos como moderador a José María Salcedo, periodista, escritor, profesor universitario, guionista, actor, documentalista y líder de opinión. Él es autor, entre otros, de entregas periodísticas como El libro de las sospechas y El vuelo de la bala, una selección antológica de sus mejores textos. Su última aventura fue la realización del documental Ashaninka, un pueblo en lucha por su libertad, sobre la cultura y la historia de esta etnia amazónica. Él se encargará de moderar esta conferencia paralela en el que participarán Elmo León, Carla Aguilar y Malena Martínez. Cinco, 4, 3, 2, 1. Hello. Yo necesito relleno. Vamos a comenzar en el orden. Yo tengo el orden aquí. Invitamos a las personas que deseen participar en esta conferencia paralela a tomar asiento, que vamos a empezar la sesión en este momento. Buenas tardes, muchas gracias. Bienvenidos a esta exposición, a esta conferencia paralela. Nuestra biodiversidad, argumento suficiente para el turismo gastronómico. Casi podríamos poner el título también con interrogantes. ¿Argumento suficiente para el turismo gastronómico la biodiversidad? Se dice de algunos países que tienen recursos naturales demasiado abundantes que eso no es una virtud sino una desgracia, porque los hace depender de manera enfermiza, a la manera de un drogadicto, de ciertos productos. Estoy pensando, por ejemplo, en los países petroleros en este momento, ¿no? Que por tener tanto petróleo, a veces no hacen las cosas bien hechas en materia económica, social, etcétera. ¿Puede aplicarse esto al tema de la biodiversidad? El Perú, como todos sabemos, es uno de los países que tiene la más alta colección de pisos ecológicos del planeta. Esto hace que durante todo el año seamos vistos con envidia por la mayor parte de los países del hemisferio norte. Es decir, los países ricos, industrializados, ven con verdadera fascinación la cantidad y variedad de productos que tiene el Perú y otros países situados en esta latitud durante todo el año, sin tener que esperar necesariamente los cambios de estaciones que son tan marcados en los países europeos y en los Estados Unidos y en el primer mundo en general. Aquí tenemos nosotros una variedad que realmente emociona, que realmente fascina y que a veces paraliza al observador que viene de afuera, acostumbrado a tener que esperar, por ejemplo, a determinado mes del año para comer una manzana que probablemente ha sido exportada de estos países allá. Pero esta fascinación, al mismo tiempo que es una oportunidad, puede ser también un problema. ¿Es nuestra diversidad un argumento suficiente para el turismo gastronómico? Tenemos a tres distinguidos expositores a los que voy a presentar brevemente. A mi derecha está Elmo León.
Elmo es arqueólogo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster y PhD en Antropología Cultural por la Universidad de Bonn, en Alemania, investigador y docente en la Universidad Católica del Perú, autor de Orígenes Humanos en los Andes del Perú y 14.000 años de alimentación en el Perú. Ambas publicaciones de la Universidad San Martín de Porres. ¿Qué importancia tiene que sepamos cómo tomaba desayuno el señor de Zipán, por ejemplo? Mucho más de lo que pensamos a simple vista. Es mucho más que una importancia folclórica, meramente turística o una curiosidad interesante. ¿Por qué? Porque somos parte de una tradición. Si no conocemos nuestro pasado, no sabemos por qué hoy día comemos lo que comemos. O por qué hoy día, más bien diría, tendríamos que dejar de comer lo que estamos comiendo. En parte, por lo menos. Tengo a la izquierda a la doctora Carla Aguilar. Carla es bióloga por la Universidad Ricardo Palma, magíster en Ciencias con mención en Botánica por la Universidad de Concepción en Chile, investigadora y directora ejecutiva científica del Instituto del Mar del Perú, IMARPE. Es docente invitada en diversas universidades del Perú, del país. Hablar del mar del Perú es hablar de todo el mundo, es hablar de un planeta, de un mundo que tiene las propiedades y las riquezas más increíbles que también hacen la envidia de muchos otros países, que sin embargo comen mucho más pescado que nosotros. Le contaba a Carla que yo desde mi infancia, o sea, más o menos poco después de la guerra con Chile, he comido pescado, porque yo provengo de una familia que come pescado. Pero yo recuerdo siempre las campañas realizadas por el Estado peruano para hacer que comamos pescado. Y sigo viendo esas campañas para ver que comamos pescado. Aunque a ustedes les puede parecer insólito, y espero que no haya aquí ningún miembro de Greenpeace, yo he comido salchicha de ballena, por ejemplo, que era un esfuerzo que hizo el Estado peruano por tratar de comer productos marinos. ¿Por qué tenemos una tara? ¿Por qué no comemos todo? Aunque hemos progresado, hay que decirlo, en los últimos años, ¿eh? También hay que decir las cosas como son. Pero ¿por qué no comemos el pescado suficiente? ¿Y qué podemos hacer con nuestro pescado? Eso va a ser uno de los temas que va a desarrollar Carla. Y luego tenemos a Malena Martínez. Malena es la gerente general de Central. Central es probablemente, sobre todo para las personas que nos visitan, el restaurante estrella del Perú y de América Latina probablemente. Central tiene una carrera fulgurante en el universo gastronómico peruano y latinoamericano. En muy poco tiempo se posiciona como uno de los grandes restaurantes de América Latina, se le considera el mejor restaurante de América Latina, está en el lote de los 10 o hasta de los 5 primeros a nivel mundial. Es decir, no vamos a ir al Mundial de Rusia de fútbol, pero sí estamos ya en el Mundial gastronómico. Algo es algo, ¿no? Habría que decirle a los futboleros. Bueno, pero Malena es médico de formación e investigadora de productos. Forma parte del equipo de investigación de Mater Iniciativa, el programa que se encarga de recorrer el país en busca de nuevos productos con el fin de visibilizarlos, rescatarlos e incluirlos en las cartas de Central. He visitado Central, he ido a esta especie de microcosmos que tienen en la azotea, he visto cómo están ahí todos los gérmenes, todas las semillas, etcétera. Es una suerte de museo vivo de la biodiversidad peruana. Vamos a escuchar en primer lugar a Elmo León. Elmo. Gracias. Okay. No sé si se escucha, ¿está bien? Buenas tardes. Gracias por la invitación a este evento, es importante. Yo he traído acá una propuesta que consta de dos partes fundamentalmente. La primera parte es destinada un poco a revelar lo que comentaba un poco hace poco Chema respecto a la antigüedad de los productos peruanos ancestrales, de cómo se comieron. Pero eso es solamente una parte introductoria. En realidad, lo que me trae acá fundamentalmente es ver qué es lo que comemos diariamente y que nos expende la gastronomía en nuestro país, ¿no? Vamos a pasar rápidamente porque son 15 minutos, entonces tengo que empezar a avanzar. Bueno, ¿dónde voy a ver acá? No veo nada acá. No voy a ver acá. Bien, el foro habla de biodiversidad. Solamente traigo un gráfico para que vean lo rico que es el Perú a nivel de recursos. Tenemos literalmente todos los ambientes posibles ecológicos. Nos comparan a nivel internacional con 10 países, los cuales tienen solamente esta potestad de tener tanta riqueza en la cual se generan productos nuestros.
Hace 3 años ya, parece mentira, pero el tiempo vuela, publiqué un libro respecto a la antigüedad de productos prehispánicos. Bueno, tienen una historia muy larga, ¿no? No sabemos, como alguna vez Gastón me preguntaba, un poco la combinación de los platos en el pasado, pero sí sabemos qué se comió, con qué intensidad se comió y sobre todo si hizo resultado en los organismos en el pasado saludables o no saludables, ¿no? El libro ha tenido una buena cobertura, gracias a la prensa, incluyendo RPP, por cierto, ¿no? Mucha gente se pregunta, bueno, los libros generalmente siempre mencionan a por ejemplo, una fotografía de una cerámica de papa o de camote, conjuntamente con un ser humano. Piensan que se ha comido automáticamente por asociación, pero en realidad eso es discutible. Hay que hacer una investigación científica y hay que demostrar realmente que lo que se ha comido está realmente comido en el pasado. Entonces, podemos ver excavaciones. Tenemos la gran suerte que en el Perú tenemos un desierto altamente seco que permite la conservación de muchos materiales del pasado, de modo que podemos reconstruir perfectamente qué se comió en el pasado. Fitolitos, que son, no voy a entrar en detalle acá, pero son parte de la reconstrucción. Tenemos excrementos, que se depositan 24 horas después de cualquier comida, ¿no? Por cierto, queda del pasado y podemos saber qué se comió en ese tiempo. Restos de maíces, como pueden ver aquí, perfectamente conservados, que tienen 7.000 años de antigüedad. Mucha gente piensa que el maíz es mexicano, solamente de origen, pero en realidad eso es falso. Tenemos en realidad 2 centros de domesticación, uno es en México y otro es en Perú. La palinología, que son restos de polen, y finalmente algo de isótopos estables, que tampoco voy a entrar en detalle por el tiempo. Miren, yo publiqué el libro del 2013 y el efecto de la antigüedad de las plantas y cómo se comió antes en el pasado, ¿no? Para mí es realmente mediático, ¿no? Me interesaba mucho ver el tema de salud en la época pasada para proyectarla presente y por qué no a futuro. Justo le comentaba a Chema al ingreso, ¿no? De que después que publiqué el libro tenía una cola de 30 jubilados que me preguntaban: doctor, yo tengo cáncer, mi hija tiene leucemia, yo tengo dislipidemia, yo tengo una enfermedad cardiovascular. Y dije, yo me equivoqué de carrera. Entonces finalmente he empezado un libro nuevo dedicado al Perú en función de informar lo que la gastronomía nos presenta en su real potencial, científicamente hablando, ¿no? Con el cuidado final de los comensales. Eso es para mí lo principal. El libro tiene básicamente fundamentación académica, como puedo mostrar, pueden ver ahí en los libros que presento. Entonces, bueno, para mí la biodiversidad académica, como esto, es orígenes, modernidad, nutrición y salud. Es esa combinación la que yo quiero apuntar en este momento. Entonces, acá voy a presentar tips a la cocina, un poco como Gastón alguna vez me sugirió, en función de que la gente más o menos sepa lo que debería de combinar, si no para una nutrición rica y a la vez saludable, ¿no? El tomate enlatado no es bueno, en principio. El tomate enlatado tiene una alta cantidad de nitritos y muchos conservantes que lamentablemente en Australia y en Nueva Zelanda ya ha sido en algunos estados prohibidos porque genera cáncer estomacal. Entonces, mucho cuidado cuando se hagan espaguetis, preferible hacerlos de pulpa de tomate natural. Ojo, muchos alimentos conservan propiedades más en la cáscara que en la fruta, y justamente es una lección del pasado. Mucha gente acá, por ejemplo, pela el mango para comerlo, porque el mango tiene una cáscara que no es muy dulce, pero justamente esa parte de la cáscara que no es dulce tiene más propiedades que la propia pulpa. Bien lavado, por supuesto. Un mango con cáscara es una maravilla de vitamina C y muchos polifenoles. Otra cosa que justo había estado comentando acá al inicio, ¿no? El tema de la quinoa. La gente acá promociona la quinoa como si fuera una maravilla. En efecto, es una maravilla. Pero ¿saben realmente que cuando comemos quinoa solamente la asimilamos en un 25% al máximo? ¿Cómo la podemos asimilar mejor? Con lácteos, específicamente leche y mejor yogur. Entonces, en lugar de proporcionar, por ejemplo, un yogur con camu camu, como justo conversábamos hace un rato, ¿por qué no con quinoa? Ambas combinaciones son ideales desde una mesa de un restaurante de 5 estrellas hasta la lonchera de nuestros hijos que se van a la escuela. ¿Perdón? Disculpe.
Aquí hay unos datos mediáticos que tienen que ver con antigüedad. Es importante a veces conocer la profundidad del tiempo que tienen las cosas. Las conchas negras tienen 9.000 años de consumo en el Perú prehispánico. El zapallo del Oche, que tiene muchas propiedades, 7.000 antes de Cristo. Y la leche. Son grandes reguladores de presión arterial, sobre todo la leche. Gran regulador de presión arterial comparado con, un poco con el captotril, según algunos análisis. Un tema que va a tocar justamente a la colega a continuación es la propiedad que tienen las algas probablemente, ¿no? Son grandes, portentos, preventores de cáncer de mama y gástrico. Tienen fucoidán, P53, que son preventores, de modo que un ceviche con alga, sobre todo parda, siempre es bienvenido. La papa más remota que se encuentra en Perú tiene 3.200 a.C., es anticancerígena. Miren, hace poco la OMS, seguramente han leído, ha declarado que la carne, pero no tanto la carne, sino el embutido es cancerígeno. Pero resulta que he examinado algunos análisis respecto a la papa. La papa es una maravilla porque si ustedes colocan a una parrilla papas dispersas, la papa absorbe el ácido heterocíclico que se genera cuando se ahuma la parrillada. Y ese ácido es carcinogénico, genera cáncer. Entonces, unas papitas darían formidable a una parrillada que pueda uno emprender el fin de semana. La cebolla peruana, que está tan popular en la comida nuestra, tiene muchas propiedades, porque tiene quercetina fundamentalmente, es antidiabetes y anticolesterol. Chifa siempre es popular aquí en Perú. El chifa tiene sillao, que es el aceite, la salsa, de soya. Tiene muchas propiedades, es preventor de Alzheimer, incluyendo la cebolla china, el chifa también. Entonces, sugerible comerla, como siempre, ¿no? Importante. La guanábana, que es muy popular, seguro han escuchado cómo se llama, gran preventora de cáncer. En efecto, tiene 5 tipos de cáncer demostrados que puede prevenir, no curar, pero sí prevenir. Importante consumirla cuando es época de esta fruta. Nuestro ají es una maravilla. El ají no solamente es un gran saborizante de nuestra comida, sino además también tiene muchas propiedades, sobre todo fundamentalmente a base de la capsaicina, que es un producto que es eleva mucho la inmunidad, previene el cáncer, ¿no? Capsaicina como producto se vende, por ejemplo, en México. Y me parece que el INIA está trabajando en un proyecto en el cual se está empleando ají peruano para ser exportado como capsaicina y como preventor de enfermedades a Estados Unidos. Cada botella de capsaicina está en $61. Vale la pena pensarlo realmente. Entonces, 2 platos típicos nuestros que pueden ser considerados bajo esa perspectiva. La palta es una maravilla. Yo no sé, o sea, es impresionante la cantidad de información que se tiene respecto a este producto. Realmente es altamente recomendable, preventor de colesterol y diabetes. No es falso que la gente diga, hay varias personas, sobre todo femeninas, me han preguntado respecto a sus propiedades porque piensan que engorda. Eso es falso. Tranquilamente una palta al día es una maravilla, es un gran preventor de cáncer de colon. La guayaba, justo como te comentaba hace un momento, no sé si me ha pasado 15 minutos, discúlpenla, rápidamente voy a pasar, tiene más vitamina que la propia naranja. Bien se puede desarrollar un proyecto para poder emprender tipos de cultivos que son autóctonos peruanos. Es la fruta más consumida en el Perú prehispánico. He examinado 232 sitios en época pasada y lo que más se ha comido es guayaba. Después le contaré lo que la guayaba hizo en la Segunda Guerra Mundial, que salvó de los corbutos, justo comentaba también antes de entrar de acá a la sala, ¿no? El café peruano es también una maravilla. El café tiene muchas propiedades, pero justo un poco que le di la mala noticia a don Chema respecto al café negro. El café muy puro negro expreso no es bueno. El café turco creo que es peor. El café mejor es el café que se pasa en nuestra sabiduría andina ancestral, gota a gota exactamente, ¿no? Y con un filtro Melita, no es por ser propaganda Alemania, pero es el mejor filtro que hay en función de que se conserven ahí todas las partículas negativas del café para que uno tome un café sano. Hay muchos beneficios que no voy a entrar en detalle, pero que se encuentran en la parte de abajo. Es impresionante el café. En el libro que estoy tratando hay muchas, ¿cómo se llama?
propiedades. Bueno, un par de noticias que es importante difundir, porque es prevención simplemente. Como dice Elmer Huerta la semana pasada en el foro gastronómico, en el Congreso Gastronómico, hay que prevenir, sobre todo para informar en la mejor medida. Hay gran cantidad de información en Internet que es muy peligrosa. Por favor, acudan a las fuentes científicas serias. En el libro estoy empezando un capítulo de medicina que contiene dos informaciones muy importantes. Una es la acrilamida, que es un producto que se genera, es una sustancia que se genera cuando el alimento se cuece a alta temperatura, más arriba de la reacción Maillard, 180 grados. Esa acrilamida es cancerígeno, se ha demostrado en Suecia el 2002, entonces por favor tengan en consideración eso. El café en polvo no es bueno, instantáneo, ¿no? Me refiero. Debajo de ello están las papas fritas, disculpen, pero es la realidad científica. El popcorn, que nos gusta tanto ir, o la canchita, las pizzas. Miren, ahí, por ejemplo, hay tostadas, pan. Fíjense, no sé si ustedes han entrado a las panaderías. Eso es una sabiduría ancestral que no sé de dónde viene. En la panadería uno entra y dice, por favor, no me dé el quemadito, déme el blanquito. He escuchado a las amas de casa que dicen eso. Y eso debe ser por algo, y en efecto, mientras el pan esté más quemado, la corteza tiene más acrilamida. Mientras menos quemado, tiene menos acrilamida, por lo tanto, es menos cancerígeno. Entonces, cuando vayan al pan, no es que sean racistas, pidan el pan más blanquito para evitar el pan negrito, que bueno, lamentablemente tiene más acrilamida. Hay unas cosas más ahí que coloco. El aluminio es importante en la cocina, para los que van a ser gastrónomos, ¿no? El aluminio está demostrado abiertamente que genera problemas en el cerebro, deficiencias cerebrales, si se utiliza a largo plazo. Entonces, hay que ver la forma de cambiar un poco la industria y decirle acá al ministro Piero Getzi, que está creo en el otro piso, que vea la forma de reemplazar estos materiales y de regularlos, porque me parece que no están regulados. Algunos datos adicionales, la Pachamanca, siempre la gente pregunta cuán antigua es la Pachamanca. Hay Pachamanca que fecha 6200 a.C., es una técnica ancestral andina, pero también no crean que es peruana, también se encuentra en Argentina, se encuentra en Georgia, en Rusia, se encuentra en Europa. Es una técnica por antonomasia internacional. El grill de la parrilla es la forma más sana de cocción, es muy remoto también en 12.000 a.C., y los tipos de estofados que tienen 2.400 a.C. En la universidad me preguntan los chicos, doctor, ¿cómo hervían el agua antes que había la cerámica? Tenían un invento impresionante, porque en realidad lo que hacían era, como tenían mates o material que se podía quemar en el fuego, lo que hacían era llenar el mate de agua y colocar una piedra al fuego ardiente. La piedra se calienta al máximo y una vez que se calienta bien, se introduce en el agua y el agua hierve para preparar un buen consomé. Son técnicas ancestrales que se han usado desde épocas muy remotas. Entonces, termino con esto. Turismo gastronómico consciente de su responsabilidad, salud y enfermedad, ¿no? Solo en la medida en que nos informemos qué ofrecemos a nuestros comensales, podremos saber si nuestra oferta no solamente es deliciosa, sino también saludable. Y en esta última diapositiva, brevemente, en 1 minuto, 30 segundos, mi familia, mi esposa está a mi lado derecho, ha fallecido hace 5 meses de un cáncer metastásico. Ella pensó que la dieta le iba a salvar, ¿no? Y la dieta la mató. Lamentablemente estuvo en manos de homeópatas irresponsables, ¿no? Me deja con mi hijito, que es el dibujo que está al costado de mi hijo. Cuiden su alimentación, es muy importante. Creo que es el mensaje que me deja mi esposa. En la medida en que nos cuidemos y prevengamos enfermedades por la alimentación, creo que haremos un mejor Perú. Gracias. Muchas gracias, Elmo, por esta variada y muy interesante exposición. Vamos a darle la palabra ahora a la bióloga Carla Aguilar. Carla, por favor. Gracias. Sí, cómo no. Gracias. Buenas tardes. Para nosotros, como IMARPE, es un honor y un placer que viceministra nos haya invitado, Milagritos y todo el equipo. Muchísimas gracias. Yo les voy a hablar un poco hoy día de la pasión que tenemos en IMARPE por estudiar todo lo que confiere a lo que es el recurso acuático y el ambiente donde éste se desempeña, crece, vive y hace una serie de conjeturas. No sé si se pueda.
somos o quiénes somos? Somos un centro de investigación. El Instituto del Mar del Perú es el único centro de investigación en nuestro país, el principal quizá en la línea de costa, que ejerce gran dedicación en sus programas de investigación a todo, absolutamente el recurso acuático que se encuentra en nuestro país. Tratamos de tener programas de investigación que abarquen desde los fondos hasta las superficies. Y en algún momento también vemos algunos cuerpos continentales de nuestro país, ríos o lagos también. Para acortar esto, porque el tiempo es oro aquí, voy a presentarles un video para que ustedes mismos vean una partecita de lo que hacemos. Oh, perdón. El video... Ok. En el video nos narra todas las actividades que hacemos, ¿no? Las direcciones científicas. Escuchemos. El Instituto del Mar del Perú, IMARPE, es un organismo técnico especializado del sector producción subsector pesquería, orientado a la investigación científica, así como al estudio y conocimiento del mar peruano y sus recursos. La investigación que realiza IMARPE en el conocimiento del mar se basa en el estudio de los procesos oceanográficos, físicos, químicos y biológicos, bajo un enfoque ecosistémico, los cuales se realizan dentro de sus 5 direcciones generales de investigación. Dirección General de Investigaciones de Recursos Pelágicos. Dirección General de Investigaciones de Recursos Demersales y Litorales. Dirección General de Investigaciones en Acuicultura. Dirección General de Investigaciones Oceanográficas y Cambio Climático. Dirección General de Investigaciones en Hidroacústica, Sensoramiento Remoto y Artes de Pesca. Bajo esta estructura, IMARPE realiza investigación sobre el estado de los recursos, la variabilidad ambiental, la relación entre ambos y la actividad pesquera, promoviendo el desarrollo sustentable, conservación de la biodiversidad marina, protección del ambiente y pesca responsable, asesorando al Ministerio de la Producción en la implementación de medidas de ordenamiento pesquero, tales como cuotas de captura, vedas de protección de desobantes, vedas de protección de juveniles, restricción de zonas de pesca, tallas mínimas de captura y regulación de artes de pesca, entre otros. El IMARPE cuenta con 10 laboratorios costeros ubicados estratégicamente a lo largo del litoral peruano y 3 buques de investigación a gran escala. El BIC Humboldt, el BIC José Olaya Balandra y el BIC Flores Portugal. Una de las principales investigaciones que realiza IMARPE a bordo del BIC Humboldt son los cruceros de evaluación de la merluza peruana y otros recursos demersales, donde desde hace 3 años se invita a representantes gastronómicos a observar el trabajo de investigación que realizan los científicos con las diversas especies marinas. Con estas visitas se busca poder investigar la integración en la gastronomía peruana de la merluza y otros recursos que se obtienen durante las diversas calas del día. En este tiempo se ha tenido la visita de representantes de restaurantes como La Mar Cevichería Peruana, Tanta Perú y Central Restaurante. Creemos que la innovación es una de las bases del desarrollo. Investigar y dar a conocer nuestros recursos aún no explotados al mundo de la cocina es sin duda hoy una necesidad. Bien. Parte de lo que hacemos en unos cuantos minutos, espero que en realidad les haya gustado. Todo esto, todo lo que han visto se resume en un solo aspecto, ¿no? Velar, mantener y tratar de difundir el valor que tiene la biodiversidad marina en este caso. Y eso se hace de miles de formas. Como ustedes pueden ver, es una cantidad inmensa que tenemos de especies. Sin embargo, no supera el 7% de las especies que se utilizan en la pesca, tanto directa como indirecta. Y de ese poco menos del 7%, solamente el 19%
tiene, digamos, al menos una medida de regulación. Nos puede entonces dar una idea de cuánto nos falta por hacer y de investigar. Y lo más interesante es que las investigaciones no nacen de un día para otro, y hay que tener todo un plan, todo un ordenamiento, una disciplina y, por supuesto, una gran dedicación. Entonces, nos lleva a la reflexión de cómo hacer para que vayamos en paralelo con el desarrollo de nuestro país y que los tomadores de decisiones sean los convocados a llevar documentos acertados para mantener el recurso y para mantener el equilibrio de nuestro ecosistema, sobre todo el acuático en este momento y de lo que nos convoca. ¿Por qué entonces es importante conservar la biodiversidad? ¿Por mantener esta cifra? ¿Por experimentar o por indagar cuántas otras más o si podemos reducir este porcentaje? No, porque además contribuimos al desarrollo de nuestro país, a la conservación de la salud humana y también a dar oportunidad a que mucha gente en nuestro país mejore la calidad de vida, vea una oportunidad en el desarrollo de las diferentes fases que tiene el estudio del medio acuático y su ambiente y los recursos que en él se albergan. Uno de los puntos importantes que el IMARPE tiene como prioridad es el estudio y la investigación del desarrollo de la pesca artesanal. En este quinquenio nos hemos visto muy favorecidos como centro de investigación porque el gobierno tuvo a bien establecer el programa programas por resultados. Y esto realmente nos ha favorecido y esperamos realmente que estos programas presupuestales continúen. Ha permitido no solo marcar una ruta, ha permitido establecer productos concretos, ha permitido una programación sincerada y una programación clara en la línea de investigación. Entonces, uno de los puntos de partida es ¿qué pasa con la pesca artesanal? Tenemos un gran problema con la actividad científica para dar soluciones, para brindar herramientas. Y una de ellas es la baja productividad que tiene esta actividad. No por el hecho de que haya una cantidad excesiva, como pueden ver ustedes, de pescadores a nivel nacional. Tampoco por la cantidad de embarcaciones que hay. Totalmente no es ese el punto. Es cómo mejorar la productividad de este pescador a través de la capacitación, del uso, de la enseñanza y manejo desde sus artes de pesca, desde las condiciones del tiempo y el valor que se le debe dar al recurso, tanto peces, algas, moluscos, crustáceos. El pescador está acostumbrado por su propia naturaleza y por historia solo a salir al vasto mar y extraer con sus herramientas un válido y cuantioso alimento. Así se inicia en la historia, ¿no? A pesar de que todos sabemos aquí que desde los tiempos de Caral, en esa zona, tenemos los primeros registros de manejo sustentable de la pesca. Sin embargo, a hoy parece muy poco lo que hemos hecho y las tecnologías avanzan rápidamente. Otro de los puntos de quiebre son los artes de pesca que se usan. Como pueden ver, apenas 14 artes de pesca que son considerados legalmente activos. Y sin embargo, los que están a la parte izquierda, que son los que están pintados de negro, son los que se usan mayormente de forma más seguida. Esto también nos puede dar una idea de dónde se concentran tanto los pescadores como las zonas de desembarque. Y si vemos y analizamos esta diapositiva, nos preguntamos por qué es la zona norte-centro la más popular, la más codiciada para esta actividad de pesca artesanal. La temperatura, la corriente ecuatorial, las líneas, las condiciones, hace que nuestro mar sea muchísimo más variado, riquísimo en especies en esas zonas. ¿La zona sur es mala? No, pero alberga especies muy especiales, altamente codiciadas, pero poco explotadas. Somos personas, y en general los latinos, somos muy tendientes a hacer lo cotidiano y lo común. Si mi vecino tuvo éxito con el pollo a la brasa, sin desmerecer la actividad del pollo a la brasa, yo también pongo una pollería para hacer pollo a la brasa. Y son muy pocos los que se atreven a dar la contra al sistema y hacer algo que muy poca gente hace. Y eso es lo que sucede con la pesca artesanal. La mayor cantidad de pescadores
el 51% casi de esa población está entre Piura, Lima e Ica. Sin embargo, las zonas de desembarque están entre Piura, Ancash y Lima. Hay que reconocer, sí, un paréntesis para la parte técnica, que la zona norte-centro tiene aguas cálidas y la parte sur, aguas más frías. La parte sur corre de sur a norte, la corriente marina, y la parte norte de norte a sur. La zona de confluencia es la costa central, entre Ancash, Lima y la parte norte de Ica, para que tengan una idea de cómo es que se familiariza y se distribuye todos los recursos, ¿no? Lo fabuloso del ambiente acuático es que no hay límite. No es que yo llego a Tacna y dejo de ser peruano para pasar a la corriente del sur. Lo más interesante es que ahí no hay límite. En el ambiente acuático no hay límites, no hay fronteras. Y estamos, o están los organismos donde mejor se acoplan, ¿no? Dentro del marco del marco presupuestal por resultados de la pesca artesanal, el IMARPE participa dentro de las 4 metas propuestas en una. Como ustedes pueden ver ahí, son muchas, bueno, acá hay 4, y son muchas las instituciones que participan. Una de las, digamos, cosas positivas de los programas presupuestales es que, no vamos a decir obliga, pero sí motiva a que participen diversos actores, y eso nos ha enriquecido como institución. Estamos trabajando con diferentes actores de diferentes áreas del saber, del quehacer, porque tenemos que complementar las investigaciones con el producto que finalmente van a mejorar la vida del ciudadano. Eso es lo que finalmente busca un programa presupuestal y las políticas públicas. Me parece increíble que yo esté hablando de eso en este momento. Me parece increíble, pero le agradezco mucho a este cambio que hay. Y entonces, dentro de unos de los resultados que tenemos al 2015, que es cuando comienza el programa presupuestal de pesca artesanal en el IMARPE, cuyo objetivo es fortalecer esto y dar documentos para la normatividad, se hizo un diagnóstico y, como ustedes pueden apreciar, a la fecha solamente tenemos 3 diagnósticos terminados de un estudio biológico pesquero. ¿Qué significa? Que esos documentos reflejan el estudio biológico, es decir, cómo crece el recurso, en qué época crece el recurso, cómo es que desova, dónde desova, cuáles son sus condiciones bióticas y abióticas, es decir, naturales, y cuáles son los impactos negativos a los que se ve expuesto el recurso, hacia dónde migra, cuáles son los aspectos biológicos que pueden verse alterados, cuál es la capacidad de mutación genética que puede sufrir, cómo es que se reclutan, cómo es que se conservan, cuáles son sus estrategias de sobrevivencia frente a los impactos antropogénicos principalmente. No hablemos de los desastres naturales que también ocasionan un aspecto negativo. Entonces, por eso es que se hacen largos los estudios biológicos pesqueros. Necesitamos estudiar, ustedes han visto en parte del video que todo biólogo que trabaja en este tipo tiene que bucear. No hay cosa más hermosa para nosotros que mirar el fondo marino, es una cosa excepcional. Y esto nos toma un gran periodo, porque hay que ver al espécimen desarrollar, reproducirse y adaptarse. Entonces, tenemos que hacer muchos ensayos y, por supuesto, errores, ¿no? Porque son organismos vivos. Si nosotros establecemos que, por ejemplo, crecen durante la primavera, no todas las primaveras van a ser igual. Entonces, eso es lo que hay que considerar en un estudio biológico pesquero. También están las consecuencias de estos estudios porque nos llevan a determinar cuáles son las tallas mínimas importantes en estas especies, ¿no? Y como ustedes pueden apreciar, de todas las especies propuestas, solo tenemos 2 estudios a la fecha. ¿Por qué? Porque también requieren de toda una lógica matemática para determinar cuáles serían estas proyecciones y hasta dónde efectivamente podemos determinar que son tallas mínimas. La propuesta que tiene IMARPE dentro de estos programas es hacer 10 diagnósticos completos por cada año, como mínimo. Esperamos que sean más, porque hay una vasta diversidad de especies. Y por supuesto, de esos estudios se concluye que el tamaño sí importa. Claro que sí, señores, el tamaño importa. ¿Por qué? Porque debemos dejar crecer a este organismo, debemos dejarlo ser. Tienen una etapa de maduración, tienen una etapa de reproducción y es importante que cada etapa se concluya. En cada etapa, como ser vivo,
alimentan y transforman ciertas sustancias que nosotros como nivel secundario, terciario en la cadena, lo necesitamos. Y a veces necesitamos esa transformación de estos organismos que son pequeños laboratorios en su medio. Y eso no se valora. Hablábamos antes de la exposición con Elmo, y el equilibrio del proceso enzimático en todo organismo es muy importante. ¿Se dedican? ¿Está de moda? No. Algunos investigadores nos fascinamos por el proceso de transformación bioquímica. Y en el ambiente acuático hablamos no solamente de bioquímica, sino de biogeoquímica y transformaciones físico-químicas en los organismos vivos. Son sumamente importantes porque a veces determinan el equilibrio de la población en sí. Entonces, por eso es importante el tamaño, que se reduce con el tiempo cuando sobreexplotamos el recurso, por supuesto. Todo organismo cuando es sobreexplotado tiene estrategias de sobrevivencia y esas estrategias, una de ellas es la reducción del tamaño. Que hace mucho tiempo no tienen el tamaño adecuado, entonces dediquémonos y fijemos ese tamaño como tal, no necesariamente es la mejor opción. Habría que ver por qué el tamaño se está reduciendo y de hecho hay algún agente negativo que confiere a esta condición. El IMARPE, hacia mitad la primera década de este siglo, empezó con una iniciativa propia, que son investigaciones internas de la institución, y se denominó INCOFISH, que era solamente el estudio para determinar cuál era la talla adecuada, las mínimas que se podían soportar. El producto fue una reglilla muy sencilla que se repartía en muchos eventos y se denominó Chiquipez. Después han venido muchas otras iniciativas como el tamaño se importa y déjalo crecer. La reproducción también, porque nos determina el periodo de vida. Entonces es importante saber cuándo se reproducen los peces. 1 o 2 veces al año es importante tener en cuenta ustedes que se van a dedicar a la gastronomía para los alumnos y los chefs que saben cuán importante es tener un organismo adecuado y maduro para la gastronomía. Una experiencia que ya lo vieron en el video es la de gastronomía en nuestro quehacer diario. Los cruceros oceanográficos, los cruceros demersales o pelágicos. Demersales porque son organismos de fondo y pelágicos organismos en la columna de agua. Tenemos esos tipos de cruceros que nos permiten en 20, 30 o 45 días establecer cuál es la situación del recurso. Y en uno de esos cruceros pues tuvimos la grata satisfacción de compartirlos con muchos de ustedes, sus experiencias, ver la fauna acompañante y ver qué se puede hacer con ella para mejorar también los descartes que hay a nivel de pesca industrial y artesanal. Pero también tenemos otros programas presupuestales en IMARPE y uno de ellos es el desarrollo y la productividad acuícola. Y dentro de tenemos una actividad que se llama asistencia técnica. Y nos cambió la vida en el sentido de poder ser muy prácticos y ver claramente cómo se mejora la calidad de vida de los pobladores como una opción, que es la acuicultura de subsistencia. La región que usamos para esto fue la región Ayacucho. Como todos sabemos, una zona bastante devastada. Determinó el diagnóstico que hicimos que la zona norte sería, digamos, la más apetecible y la que tenía mayor performance para aceptar el cambio. Y estas fueron las zonas con las que se comenzó. Hoy se hace todo un protocolo y poco a poco se trabaja con ellos, con el gobierno regional, con las universidades, se evalúa el lugar, se les da capacitación, se les brinda toda la asesoría hasta que ellos tengan la trucha para campaña de venta. El IMARPE proporciona a través del programa presupuestal todos los insumos que requiere, se les enseña a desovar, a criar, a crecer, se hacen las medidas y las tallas y los acompañamos en las campañas. Hoy llevamos ya 5 campañas de los diferentes lugares. Estamos ahí y como pueden apreciar, hay algunas zonas que tienen 4 campañas, otras 5 y otras recién empiezan. Ha sido una experiencia grata, como les digo. Tenemos otras experiencias también dentro del programa de acuicultura, los estudios de metabolitos secundarios a partir de algas, de macro y microalgas, el desarrollo de los estudios de biodiversidad para valorar los recursos, qué otros recursos se les puede dar al sector para que brinde más conocimiento. Y tratamos de difundir eso a través de documentales o de publicaciones de todo tipo de nivel, tanto científico de impacto como para el ciudadano de a pie, sin desmerecer la calidad ni la información. Espero que les haya gustado y por esto IMARPE les agradece. Muchas gracias, Carla, por la exposición. Vamos a escuchar ahora, a continuación, a Malena Martínez, gerente
general de Central. Malena, por favor. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal con todos? Buenas tardes. Agradezco mucho la oportunidad de estar aquí. De hecho, es un honor para mí también compartir el escenario con personas que hacen investigación. Yo he traído para ustedes 2 videos que voy a compartir para, digamos, ejemplificar el tipo de trabajo que hacemos en Central. Pero en principio, antes quisiera hacer como un preámbulo de lo que hemos, digamos, de lo que funciona como el alma de Central o el alma de la investigación que hacemos en Central, que es Materia Iniciativa. Nosotros creamos esta asociación, que es una asociación sin fines de lucro, a partir de Central, con Virgilio. Virgilio, siendo el chef de Central, mi hermano, tuvo esta idea de incluirme en el equipo, siendo yo médico de formación, precisamente para iniciar un camino de investigación respecto a productos del Perú. En principio tal vez no lo tenía muy claro, no tenía ese camino perfectamente definido, pero sabía que existían productos en el Perú que todavía, de los que se sabía muy poco o que todavía no se habían descubierto. Entonces, si bien para él esta idea todavía estaba un poco difusa, en los viajes esto se comenzó a esclarecer y entonces comenzamos a viajar mucho más, empezamos por el Cusco por obvias razones, pero conforme fuimos recorriendo regiones del Perú nos dimos cuenta que las opciones eran ilimitadas, que la cantidad de productos era inmensa, pero que además lo que recogíamos en cada experiencia de viaje, mucho más allá del producto, era una historia. Y era una historia que tenía una relación a la cultura del lugar, a las costumbres del sitio y digamos, al vínculo con las personas. Para nosotros las experiencias fueron cada vez más enriquecedoras en el sentido de que en el conocimiento de estos lugares comenzamos a comprender mucho mejor las culturas del Perú. Entonces, hoy por hoy podemos hablar con un poquito más de ciencia de que la biodiversidad peruana tiene una relación muchísimo más profunda con la biodiversidad en etnias, en costumbres, en usos, en culturas. Así que nosotros hablamos de biodiversidad, claro, biológica, ecológica, una biodiversidad de productos inmensa, pero además una biodiversidad cultural y social que es también parte importante de toda esta domesticación de especies y variabilidad y todo eso ha, digamos, conllevado a esto de lo que hablamos, una gastronomía que tiene muchísimos recursos. Entonces, si ustedes pueden ver en los videos, o en el primer video, nosotros mencionamos siempre las alturas. Para el que ha podido ir a Central a de repente probar el menú de degustación, va a notar que nosotros demarcamos cada plato o cada creación con la altura de donde éste proviene. ¿Y qué significa? Que nosotros vamos a captar un ecosistema del Perú, la altura de este ecosistema y los productos que se encuentran cohabitando en este espacio. Entonces, la idea surgió, por supuesto, no de un poco de la creatividad, pero también de lo que recogimos en los lugares, que es la forma en que digamos, el hombre andino, el hombre amazónico se relaciona a un entorno y se relaciona a su naturaleza. Entonces, para nosotros era una forma muy natural de decir, cuando vamos a crear un plato, recojamos todos los elementos que encontramos en un espacio natural y recojámoslo con la historia de la que nos hablan las personas que viven en ese sitio. Entonces, ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, a 450 metros sobre el nivel del mar hay café, cacao y había coca. Entonces, ese es un gran ejemplo de lo que les comento. Cuando ustedes van a un espacio amazónico se van a encontrar con todas estas cosas que coexisten y que se relacionan unas con otras y donde todas cumplen una función. Entonces no existe un protagonista principal, que era un poco lo que hablábamos antes, que es lo que ahora estamos tratando de integrar. No existen personajes principales como un cocinero, por ejemplo, sino existen toda una serie de personajes que tienen que participar y que cumplen una función. Como en los platos, cada elemento y cada producto no es protagonista, sino que son elementos que todos tienen un papel. Entonces, es a través de Materia Iniciativa que nosotros decimos, incluyamos disciplinas, porque se necesita investigar, se necesita una óptica más amplia.
Entonces incluimos humanistas, incluimos científicos, incluimos a gente que, digamos, puede captar mejor un espacio. Y entonces ese fue todavía un camino más enriquecedor, porque cuando se tiene la óptica de un antropólogo, de un sociólogo, de un biólogo, de un ingeniero forestal o un ingeniero agrónomo, uno entiende muchísimo mejor que hay muchas cosas que confluyen para que algo exista. El video marca un poco cómo de repente ni siquiera sin viajar tanto, en Lima ya estamos subiendo y bajando. Entonces, a veces uno pensaría, pues tengo que viajar hasta la Amazonía para tener una aventura en sabores y productos y colores, y la región de Lima tiene también un montón de cosas para explorar. Y así como la región de Lima, existen todas estas regiones en el Perú que también nos ofrecen todas estas oportunidades. Entonces, esos platos que ven en los videos son producto de un viaje que hicimos a los humedales de Villa, fuimos a Pachacamac y después regresamos con bolsas llenas de cosas con Virgilio y el equipo de cocina con todas estas ideas en la cabeza de cómo se pueden aplicar todo esto que vimos anteriormente. Para seguir con el ejemplo de Pachacamac, cuando nosotros vamos a Pachacamac y vamos a esta huerta de familia, nos encontramos, además de los productos, con la relación que esta familia tiene con ellos, que es un poco lo que les comento del contexto social en el que se desarrollan estos productos. Esta es la forma en la que trabajamos en Central y, de hecho, es a través de Mater Iniciativa que lo que intentamos es promover entonces un modo de entender la cocina que sea más, digamos, completo. Un modo de entender la cocina que tenga que ver con promoción de salud, que tenga que ver con promover el entendimiento de nuestras culturas y de nuestra biodiversidad, ya no solo desde el punto de vista ecológico, sino además desde todo este punto de vista social también. Nosotros sentimos que para que la cocina peruana siga creciendo, necesariamente tiene que haber investigación y necesariamente tiene que profundizarse en el conocimiento. Así que el ser analíticos va a ser siempre una misión nuestra. El ser analíticos con lo que sucede y como sabemos después de esta ponencia tan interesante, de lo que sucedió. Porque eso también nos va a dar claves de técnicas ancestrales, de tradición, de usos que se han dado antes, que podrían darnos las claves de cómo así innovar para una gastronomía con un futuro, digamos, o donde se puedan marcar una manera de permanecer en la visibilidad del mundo. Espero que disfruten los videos. Eso sería todo por este lado. Muy bien, muchas gracias Malena por esta exposición. Bueno, pues estamos llegando a la parte final de esta exposición. Hemos escuchado 13 perspectivas, 3 puntos de vista que convergen. Para terminar solamente yo quiero hacer una brevísima pregunta a cada uno de nuestros ponentes. Primero, el doctor Elmo León nos debe la historia del escorbuto y la Segunda Guerra Mundial. Por favor. ¿Escucho ahora sí? ¿Sí? Ok. Bueno, brevemente nomás, lo que pasa es que justo nació de una pregunta que me hizo Gastón para un reportaje que supuestamente iba a aparecer en Cuarto Poder, pero nunca apareció me imagino por lo que al final le dije que tenía que ver la comida vinculada a la salud peruana. Y es que él me preguntó cuáles eran las dos frutas la fruta que se comía más en el Perú prehispánico. Y bueno, hay tantas frutas ahora que se comen en la calle, ¿no? Pero resulta que la fruta que más se comió en el pasado, de acuerdo a la investigación científica, es la guayaba, que en realidad es una fruta que se come poco realmente en el Perú actual, pero que tiene una historia particular, y aquí rápidamente se las cuento, ¿no? Es que la guayaba jugó un rol muy importante en la Segunda Guerra Mundial, parece mentira, porque en el año 41 hubo una gran sequía, 1941, y esa sequía hizo que no hubieran naranjas a nivel internacional, o sea, escasearan, ¿no? Entonces un grupo de científicos de la Universidad de La Joya en California hizo un estudio internacional para ver qué fruta podía competir con el nivel de ácido ascórbico o vitamina C de la de la naranja. Y llegan a Perú y se instalan aquí y hacen una investigación
de varias frutas y encuentran que la guayaba, nuestra pobre guayaba que se come tan poco acá, tenía 2.1 veces más de vitamina C que la propia naranja. Entonces, la guayaba es preparada en La Joya, en California, y se prepara en una lata y los aliados se la llevan a pelear la Segunda Guerra Mundial. Entonces yo le decía a Chema justamente de que si no hubo escorbuto y los aliados ganaron la guerra, justamente ha sido en parte a consecuencia de nuestra pobre pero ahora reivindicada guayaba, ¿no? Sí. Brevísimamente también para Carla, por favor, Carla. ¿Qué cambio cerebral tenemos que tener los peruanos para comer un poco más de pescado, después de ver todos los esfuerzos que hace IMARPE? Bien, es interesante la pregunta, cómo se plantea, pero yo creo que parte mucho de la motivación que tengamos que hacer. Todos los actores involucrados, desde los que estudiamos el ambiente acuático y todos los actores que en nuestra línea de toma de decisión convergen. Las escuelas, los entes de comunicación y difusión. Una de las tareas, por ejemplo, que hemos visto plasmada y espero que se siga difundiendo, el IMARPE desde el año pasado planteó hacer una serie de divulgación científica. La número 1 es la historia de la chita, por ejemplo. Todo con fotografías. Ver cómo es que se reproduce una chita en el ambiente natural. Nos llevó un año entre la toma de fotos y la reproducción y que salga llamativa, motivadora. La segunda serie de divulgación fue dar la lista de los tiburones comerciales de nuestro país. Y la tercera es parte de la experiencia que hemos tenido en la zona altoandina. Muy bien. Y finalmente para Malena, ¿cuándo es que la ciencia y el arte se dan la mano? Porque lo que acabamos de ver es un trabajo de investigación increíble, de una calidad, una exquisitez notable, pero finalmente un gran plato es producto de un sueño, de una inspiración, de un rayo luminoso que el dios del alimento le manda al chef. ¿Cómo se hace para juntar esas dos cosas? A ver, bueno, probablemente Virgilio, yo creo que sí se escucha, probablemente Virgilio podría responder esa pregunta porque el creativo finalmente es él, pero en lo que yo veo que sucede, desde mi punto de vista, yo soy, digamos, la parte objetiva del asunto, lo que yo veo es que necesariamente tiene que haber una fuente de inspiración. Y las fuentes de inspiración tienen que renovarse una tras otra, no puede ser siempre la misma. Entonces, en nuestro caso, viajar nos genera eso, nos genera distintas fuentes de inspiración. Entonces, claro, la mente de Virgilio funciona de manera que toma una fotografía y entonces reemplaza lo que él ve en productos en la cocina. Más o menos ese es el mecanismo, digamos, en el que él trabaja, pensando en trasladar un paisaje a la cocina o a un plato y en que la persona que recibe ese plato vea lo mismo que él vio, pero en productos y que al consumirlo sienta la misma sensación de cuando estuviste en el lugar. Yo creo que más o menos funciona así. Ojalá y lo haya podido explicar de la forma en que es en la realidad. Sí. Bueno, le damos un gran aplauso a nuestros 3 distinguidos expositores. Muchas gracias a los 3 por su participación. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a todos por su presencia esta tarde. Agradecemos a José María Salcedo por moderar este panel. Invitamos a la ministra Magali Silva a tomarnos una foto de grupo con los panelistas.
Es un legado, es una herencia que nació cientos de años, ¿no?